¿Qué es la teología del pacto? ¿Y por qué algunas iglesias protestantes bautizan a niños? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Hugo Vázquez. Y en este video seguimos respondiendo algunas preguntas que nos han dejado hermanos suscriptores del canal. En esta ocasión tenemos una pregunta de Santi Cardona. Él dice: hola hermano, me gustaría saber cómo funciona la teología del pacto en la teología reformada o calvinista. Además, saber por qué algunos de ellos bautizan a sus hijos siendo tan pequeños. Es una pregunta muy interesante y muy importante también. Cuando hablamos de la teología del pacto, estamos hablando más bien como un sistema de interpretación de la Biblia más que una teología en sí. Es una forma, una perspectiva de interpretar la Biblia en su conjunto. Por lo general, la teología del pacto se la usa para contrastar la perspectiva dispensacionalista. Si quieren saber un poquito más sobre lo que es el dispensacionalismo, les voy a dejar una tarjetita porque ya hice un video sobre eso en el canal. Entonces, la teología del pacto es una teología contraria a la teología dispensacionalista. El dispensacionalismo, por lo general, se caracteriza en afirmar que en la historia de Dios con la humanidad ha habido diferentes dispensaciones, diferentes periodos de tiempo en donde Dios ha administrado su creación de forma diferente, sus reglas, su forma de interactuar con la creación, con los seres humanos, ha sido diferente. En eso se caracteriza el dispensacionalismo. Mientras que la teología del pacto, en cambio, nos habla más de una unidad, una continuidad en toda la historia de la humanidad, basada en los pactos que Dios ha hecho con los seres humanos. Básicamente, hablan de tres pactos: el pacto de redención, que es el pacto que hizo Dios mismo en la Trinidad, donde se decidió a Jesús como el agente que iba a sacrificarse por el perdón de los pecados, y todo esto, ¿no? El pacto de redención. Pero de ahí, la relación de Dios con la humanidad se basa básicamente en dos pactos. Por un lado está el pacto de obras. El pacto de obras es aquel pacto que comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios le dijo a Adán: no comas de este fruto, Adán y Eva, no comas de este fruto, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces eso resume lo que era el pacto de obras, el pacto de que obedece los mandamientos que Dios pone y tendrás vida eterna. Desobedece los mandamientos y tendrás la muerte. De eso se trata el pacto de obras que Dios hace con la humanidad, y en eso se basa también la historia de Dios con la humanidad. Pero sabemos que lastimosamente el ser humano no cumplió ese pacto ni en el jardín del Edén, ni en ninguna otra instancia en donde se ha ido mostrando ese pacto. Porque hay que aclarar también que todos los pactos que Dios ha hecho, con el pacto de la ley, o antes de eso con Noé, con Abraham, todos los pactos son diferentes manifestaciones tanto del pacto de obras o del pacto de gracia. Porque en ninguna de estas manifestaciones de los pactos de Dios, del pacto de Dios, el ser humano ha cumplido el pacto de obras. Entonces Dios hace un pacto que es el pacto de gracia, el pacto que Jesús vino a ejecutar. Es Dios ofreciendo la salvación, la vida eterna a la humanidad, totalmente por gracia, no por las obras del ser humano, porque como ya dijimos, el ser humano no puede cumplir esas obras. Entonces ese es el nuevo pacto, el pacto que Jesús habló, el pacto de gracia. Ahora hay que notar que en la teología del pacto se refiere a una continuidad, es decir, tanto en el Antiguo Testamento estuvo presente el pacto de obras, pero también el pacto de gracia. Por ejemplo, podemos ver cuando Dios hace un pacto con Abraham, también es un pacto de gracia, porque no se estaba basando en las obras que hizo Abraham, sino en lo que Dios le estaba prometiendo a él por gracia. Lo mismo con David, la promesa a David de que uno de sus descendientes ocuparía el trono es un pacto de gracia
que Dios está dando por gracia. Entonces, eso es básicamente lo que representa la teología del pacto, una continuidad de la relación de Dios con la humanidad en base a estos dos pactos que son el pacto de obras y el pacto de gracia. Eso, como digo, se contrapone con la perspectiva dispensacionalista de la historia, que habla de diferentes periodos con diferentes formas de Dios administrando a la creación. Bueno, básicamente ese es un resumen muy general de lo que es la teología del pacto. Ahora, hay algunas cosas controversiales en la teología del pacto. Por ejemplo, a veces se acusa a la teología del pacto o se la llama equivocadamente una teología del reemplazo, porque acusan que lo que se propone es decir que ahora la Iglesia reemplaza al pueblo de Israel. Porque la teología del pacto habla de una continuidad entre Israel y la Iglesia. Entonces se dice que ahora la Iglesia reemplaza a Israel. Pero está mal usado el término aquí, porque no es que la Iglesia reemplaza al pueblo de Israel, sino más bien sabemos que de alguna forma la Iglesia es el nuevo Israel, o es el verdadero Israel, mejor dicho, que está conformado por judíos, pero también por gentiles que han sido unidos de alguna forma al pacto de gracia de Dios. Entonces, para la teología del pacto hay un solo pueblo de Dios, que es la Iglesia, que está conformada por judíos y por gentiles. Entonces, esos temas suelen ser también controversiales con respecto a la teología dispensacionalista, que hace una diferencia muy marcada entre lo que es la Iglesia y lo que es el pueblo de Israel. Pero esa es la idea de la teología del pacto, es que hay una continuidad, una unidad en toda la relación de Dios con la humanidad. Son puntos, hay puntos fuertes en la teología del pacto. Desde mi perspectiva es mucho mejor, porque como ustedes saben, yo no soy dispensacionalista, entonces obviamente voy a tender un poco más a lo que es la teología del pacto, pero también hay puntos débiles que obviamente yo no comparto. Primero, yo pienso que no hay la necesidad. La Biblia no nos presenta esta necesidad de dividir necesariamente los dos pactos, el pacto de obras, el pacto de gracia. Yo a veces pienso que en toda la historia de la humanidad vemos como una mezcla de las dos cosas. El pacto de obras de alguna forma nos muestra, es una forma de Dios de mostrarnos nuestra inutilidad delante de Dios, y por eso Él muestra su gracia. Pero de alguna forma seguimos estando en un pacto de obras, en el sentido de que, si bien es cierto, Jesús ya cumplió con las demandas del pacto de obras, y cuando estamos nosotros en Jesús ya somos justificados, santificados, pero ahora tenemos que aprender a vivir como Jesús vivió. Entonces también tenemos este proceso de cumplir también un pacto de obras, aunque al estar en Cristo sabemos que Él ya lo cumplió perfectamente por nosotros. Entonces, básicamente así es como miro yo esta idea de los dos pactos. Ahora, otro punto que a mí no me parece de la teología del pacto, que tenía que comentarlo también, es muy popular, es más popular dentro de la teología reformada, especialmente de la teología calvinista. Y una característica también de la teología reformada, de muchas iglesias reformadas, especialmente iglesias presbiterianas, tal vez, es que, ahí viene la segunda parte de la pregunta de Santi, de por qué algunos de ellos bautizan a sus hijos pequeños, es esto, porque en base a la teología del pacto, en base a la continuidad y al demasiado énfasis de la continuidad entre Israel y la Iglesia, como el mismo pacto de Dios, a veces se afirma que, así como en el Israel antiguo, del Antiguo Testamento, quienes nacían, los hijos que nacían de israelitas, formaban ya parte del pacto, por eso se circuncidaba a los niños. Entonces, al hacer mucho esta continuidad entre Israel y la Iglesia, ahora muchas de esas iglesias, como he mencionado, iglesias presbiterianas, por ejemplo, también bautizan a sus niños
relacionando el rito o el acto del bautismo con la circuncisión del Antiguo Testamento, y de alguna forma el bautismo también es una manera de mostrar que el niño es también parte del pacto de Dios, que es ahora la iglesia. Es una puerta de entrada al pacto de Dios, que es la iglesia. Entonces ese es un asunto que personalmente no me cuadra mucho con la teología del pacto, como le ve la iglesia reformada, porque sé que hay iglesias bautistas también que en general hablan de la teología del pacto, con excepción de este punto. Porque en este punto tenemos que afirmar que la Biblia claramente nos habla que en el pacto de gracia que Dios hace con la humanidad, este pacto de gracia que Jesús vino a ejecutar, la puerta de entrada a este pacto no es el bautismo, sino es la fe. Entonces, para yo ser parte del pueblo de Dios, ahora que estoy de acuerdo que hay un solo pueblo de Dios, que es la iglesia conformada por judíos y gentiles, pero para formar parte de este pueblo de Dios, la Biblia lo menciona, es el Israel de la fe. Abraham es el padre de la fe, y la gracia se la obtiene por medio de la fe. La salvación se la obtiene por medio de la fe, no la gracia. La salvación se la obtiene por medio de la fe. Entonces, una puerta de entrada al pacto de Dios, al pueblo de Dios, es la fe. Entonces, por esa razón, no estaría de acuerdo en el tema de bautizar niños. No creo que sea bíblico tampoco. Entonces, eso mencionando las iglesias reformadas. Bien, esa sería la respuesta un poco resumida de lo que es la teología del pacto. Si tienen más preguntas, inquietudes, si quieren profundizar un poco más sobre estos temas, déjenme en los comentarios cualquier inquietud. Como siempre menciono, ojalá sea siempre con respeto para seguir dialogando sobre estos temas. Bien, entonces estoy haciendo este tiempo videos respondiendo las preguntas. Me ha llevado mucho tiempo, pero estoy tratando de responder todas las preguntas que me han dejado en las publicaciones del YouTube. También quiero comentarles que en las historias del YouTube también, vayan a las historias, estoy también rápido respondiendo algunas preguntas que sean más sencillas. Pero si no, si amerita hacer un video más largo, lo hacemos por aquí. También estoy haciendo lo mismo en el Instagram, en mi cuenta Cibersaulo, en las historias. También estoy ahí conversando sobre estos temas de Biblia y teología. Por si les interesa, pueden ir para allá también. Y sí, y de paso, síganme en las redes sociales, Instagram como Cibersaulo, la cuenta del Ministerio Todoteos, Facebook también. Y sigan la página web, todoteos.com. Hay mucho material que les puede servir. Descárguense la aplicación Todoteos para Android. También hay muchas cosas interesantes. Bien, les voy a dejar por aquí unos 2 videos que les puede interesar, o que YouTube piensa que les puede interesar. Y aquí el enlace para que se suscriban al canal, al menos si es la primera vez que están por aquí. Aquí estamos estudiando la Biblia y la teología. Suscríbanse al canal. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.